Shalom, shalom, muy buenas noches, vive el Eterno, Shabbat, Shabbat, shalom. Me siento más que bendecido en esta hermosa noche de Shabbat, ya que tenemos hoy un hermano la cual pues aprecio mucho, hermano que nos ha ayudado en grande manera en lo que es el conocimiento del templo, vive el Eterno. Hoy estaremos hablando de las fiestas, vive el Eterno, del Eterno. Vive el Eterno, tenemos ahí las 7 fiestas del Eterno. Vive el Eterno con nuestro hermano y amigo, vive el Eterno Rico Cortés. Vive el Eterno. Shalom, shalom, Rico, ¿cómo se encuentra? Shalom, mi hermano, ¿cómo le ha ido todo? Gracias por tenerme contigo. Sí, aquí como me estaba diciendo, un poquito de calor, pero aquí estamos haciendo lo que el Eterno pues nos ha llamado. Y más que bendecido de tenerlo nuevamente junto con nosotros aquí en el canal de Yeshiva Or Torah. Vive el Eterno y un placer. Con usted nunca perdemos, siempre ganamos. Gracias, bro. Muchas gracias, espero que sea de bendición. Sí, estaremos hablando hoy, como le estaba diciendo a los hermanos, estamos hablando de lo que son las 7 fiestas de Hashem, y lo hemos puesto a usted para que exponga estas fiestas tan maravillosas que muchos de nosotros pues muchas veces no entendemos y creemos que son fiestas judías. Muchas veces creemos que son fiestas que pues no nos toca a nosotros como pueblo del Eterno, y debido a que pues hemos sido alejados y ajenados de estas fiestas, de que verdaderamente son del Eterno, no son del pueblo judío, sino de todo aquel que le sirve a Hashem, porque el Eterno nos ha encomendado estas fiestas. Y hoy estaremos hablando de estas fiestas porque entiendo yo, ya que usted sabe lo que es del templo, que también son bien relacionadas y muchas de ellas tienen que celebrarse en el templo. Todas se celebraban en el templo porque todas incluían sacrificios. Esa es la clave de entender las fiestas, y hay un vocabulario específico bíblico en referencia a lo que es los Moedim, las fiestas del Eterno, en un vocabulario agrícola. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, por lo general, no se considera el vocabulario bíblico. Entonces, cuando a veces hay algunos retos en referencia a las fiestas, la gente está argumentando de cosas que en realidad no las estudia, y cometemos muchos errores en cómo presentar las fiestas en una forma concreta, bíblica, profética y espiritual, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que yo le haría a la audiencia es: ¿puede el pueblo de Dios cambiar? Déjame hacer esto mejor. ¿Tiene la jurisdicción el pueblo de Dios de cambiar las fiestas? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el vocabulario bíblico agrícola de las fiestas? Que si estudiamos las fiestas, no solamente en el punto de vista profético, pero el vocabulario que utiliza, pudiéramos trazar eventos bíblicos en conexión al tiempo del año. Un ejemplo de eso vendría siendo la historia de Ruth. Ya leyendo la historia de Ruth, los eventos en cuestión de la vida de Ruth ocurrieron entre Pascua y Pentecostés, porque Noemí regresó de Moab durante la siega de levadura, perdón, me fui en blanco, de la cebada, ¿ok? Barley. Entonces, los eventos de Ruth ocurrieron durante el trigo, Pentecostés. Entonces podemos conectar por qué la historia de Ruth es una de las lecturas más importantes dentro del judaísmo en el día de Pentecostés, porque los eventos ocurrieron en ese tiempo. Entonces la función, yo creo que se empezó a hablar de las fiestas, pero no aclaramos la función
de cuál es nuestro trabajo bíblicamente, pues caemos en el error de cambiarlas de acuerdo a nuestro calendario. Y eso es un problema. En Levítico 23, versículo 1 y 2, dice, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y tú dijiste algo correctamente, la fiesta no es de los judíos, es de Israel, y los judíos son parte de Israel, ¿no? Exacto. Porque Judá es parte de las tribus. Estamos claros en eso, ¿no? El problema que estamos teniendo es que no sabemos cuál es el propósito y la función que nosotros se nos ha dado el honor de tener cuando decimos que observamos las fiestas. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis, son estas santas convocaciones, serán mías. Quiere decir que aquí en este versículo aprendemos muchas cosas. Una, las fiestas son kadosh. Entonces la pregunta a la audiencia es, ¿cuántos de ustedes han hecho estudios acerca de lo que significa kedusha, santidad? Creo que para entender mejor la solemnitud que tenemos que tener durante las fiestas y no hacer algo que vaya en contra de la santidad de las fiestas. Y dice, serán mías, serán estas, son mis santas convocaciones, pertenecen al Eterno. Otra cosa es la función de Israel durante la fiesta es decretar o proclamar. Son dos cosas diferentes. Y mi hermano, ese es el problema, que el pueblo de Israel y los injertados de las naciones que ahora son parte de la conciudadanía de Israel, no estamos claros en nuestra función. Por eso hay tantas fiestas durante todo el año. Pascua, siempre hay 3 o 4 Pascuas. No entiendo, hay una en la Biblia, pero ¿por qué hay 3 y 4? Pentecostés también, hay muchos Pentecostés. También. Entonces, cuando vamos al versículo 44 de Levíticos a 23, mira lo que dice. Así Moisés, y habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas de Adonai, pero en el hebreo dice, y decretó Moisés a los hijos de Israel. ¿Ok? Decretar es muy diferente a proclamar. Una persona bajo una autoridad jurídica puede decretar. Las personas como nosotros somos ciudadanos, proclamamos el 4 de julio como algo que fue decretado por el gobierno para observar, para conmemorar la libertad de este país. Las fiestas tienen un mensaje profético. Tienen un mensaje que nos enseña acerca del carácter de Dios. Pero si nosotros cambiamos las fechas, estamos cambiando la santidad de Dios. Y es algo que yo quiero que por favor considere la audiencia. Nosotros no hemos sido llamados a cambiar las cosas santas, sino para observarlas, guardarlas y proclamarlas. Por ejemplo, Pesaj representa redención. En el antiguo Medio Oriente, en el tiempo de la primavera, era cuando ellos celebraban lo que ellos entendían en la resurrección, porque las lluvias no venían porque era invierno, todo estaba muerto. Ellos conectaban la cosmología visual, veían los campos que no había lluvia, no había fruto, llegan las lluvias, ya hay una semilla sembrada, ahora sale, ahora viene el fruto. Entonces ellos tomaban los frutos de esos, el fruto de esas plantas, las recogían y se las llevaban a adorar a los dioses de la fertilidad. El Eterno de Israel, pues dice Israel, en Nisan va a ser tu principio de años agrícola. Esto es algo muy importante. Nisan, marzo, abril, se convierte en el principio de años agrícola. Tishri se convierte el fin del año agrícola. Nosotros podemos ver eso en Éxodo. Si vamos a Éxodo capítulo 34 y 35, cuando habla acerca de tabernáculo. Voy a ver si lo consigo, ¿ok? Ofrenda para tabernáculo. Mira lo que dice. Versículo 4 del capítulo 35 del libro de Éxodo. Dice,
Habló Moisés a la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Adonai ha mandado. Tomad entre vosotros ofrendas para Adonai. Todo generoso de corazón lo traerá a Adonai: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles y todas esas cosas, ¿no? Eso es para el tabernáculo. Me avancé. Estamos hablando aquí de las fiestas anuales. El capítulo 34. Capítulo 34, el versículo 18 habla de panes sin levadura. Sí. ¿Verdad que sí? Guardarán las fiestas solemnes. Entonces después dice, exacto. Después habla del Shabbat. Después el 22 habla de las fiestas de las semanas, de las primicias, ¿ves? Las primicias de la siega del trigo. Ese Pentecostés. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ese es Sukkot. Pero el vocabulario que está utilizando es, vamos a leer ese versículo de nuevo. Dice: también celebrarás la fiesta de las semanas. Esos son Pentecostés. Las de las primicias de la siega de trigo, Pentecostés. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ese es Sukkot. Entonces Nisan se convierte en el primero del año para las fiestas agrícolas. Tishri se convierte en el fin del año para las fiestas agrícolas. Tiene lógica. Por cierto, yo encuentro tan curioso, mi hermano, que toda la gente se pone a discutir, a refutar, a debatir, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas dentro de Raíces Hebreas y el mesianismo comienzan el ciclo nuevo de la lectura de la Torá. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo comienza el nuevo ciclo de la lectura de la Torá? Sí, empieza entendemos que en principio de año, como se presenta acá en las fiestas de... Sí, pero dice aquí. Pero ¿cuándo es la última? Sukkot. Exacto, Sukkot. ¿Verdad? Sí. Ok, entonces, después de Sukkot es cuando empezamos a estudiar el libro de Génesis de nuevo, ¿no? Exacto. ¿Por qué no comenzamos en Nisan? Es porque las lecturas están hechas para comenzar en Tishri después de Sukkot. Yom Teruah es el nuevo año en referencia a lo que es el sabático. Yom Teruah, Rosh Hashanah, es lo que se llama la celebración para el nuevo año civil, donde se encuentran los años sabáticos y el jubileo. Eso no tiene ningún conflicto con los calendarios agrícolas. Porque aquí en Éxodo, yo te aseguro que la mayoría de la audiencia, muchos de ustedes a lo mejor no han conectado estos versículos en Éxodo 34, las fiestas anuales, pero no está diciendo Pascua, Pentecostés y Sukkot. Vamos a leerlo para verlo, para que lo puedan ver conmigo, ¿ok? Dice versículo 18: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura. Eso ocurre que dice: según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Quiere decir que ya es un día señalado que Dios establece y nadie puede cambiar. Entonces mira la sabiduría del Eterno, que cuando empieza Aviv y el templo está establecido en Jerusalén, ellos combinan todos estos elementos para que Pesaj pueda ser guardado correctamente y no pierdan la esencia del tiempo. Uno, tiene que contar los meses basado en el Aviv, en el trigo, ¿no? Perdón, I'm been teaching in English, so I'm trying to, no levadura, help me out, en la cebada. Okay. Entonces, based on the Aviv, la cebada, ellos determinan, vimos la nueva luna, pero no solamente la nueva luna, tiene que estar el conteo de los días, pero en conjunto, porque es agrícola. Como es agrícola y el mundo antiguo, todos ellos observaban estos tiempos para adorar a los dioses de fertilidad. Dios dice, tiene que poner atención, que cuando salga el fruto,
tú vas a tomar ese fruto al principio del año agrícola, en la primavera, y me lo vas a dedicar a mí. Por eso no había levadura en el templo. Por eso no se comía panes por 7 días. De todas las celebraciones, panes sin levadura solamente se hacen en la primavera, porque en Egipto, si no tenían un cerdito para matarlo, hacían panes con levadura para adorar a los dioses de la fertilidad. Okay. Tiene un contexto. Entonces, después dice, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito, toda vaca, oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Mucha gente no tiene ni idea que el Shabbat es una fiesta semanal. Cada 7 días semanal. Exacto. Ahora mira, el versículo 22 contiene Pentecostés, no Yom Teruah ni Yom Kippur, porque Yom Teruah y Yom Kippur no son fiestas. Son Yom Tov. Son días especiales. Yom Teruah es el servicio, trompetas, es el servicio que se hacía en el templo, pero también funciona como el primer año del calendario civil. Entonces, estamos viendo aquí un vocabulario en el versículo 22 muy importante. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Observarán la fiesta de las semanas de los primeros frutos de la cosecha del trigo y la fiesta de la reconciliación a fin de año. Exacto. 34:22. 34:22, la referencia es Levítico 23, versículo 39-43. Si vamos a Levíticos 23, del versículo 39-43, ¿qué es lo que dice? Pero a los 15 del mes séptimo, cuando hayas recogido fruto de la tierra, que en Éxodo le llama el fin del año, ¿viste? Pero el fin del año agrícola, porque el fin del año bíblico no ocurre hasta ¿cuándo? Civil, el mes de Elul. Ya ve. ¿Me estás siguiendo? Sí, estamos leyendo acá también. Esto es importante porque si empezamos a hablar de la fiesta en el contexto profético, en realidad no te estoy haciendo un favor, porque no estamos entendiendo el tiempo y el espacio. Si entendemos el tiempo y el espacio, vamos a entender lo profético después. Y ese es el error que se está cometiendo hoy día. Entonces tú lees un versículo que está conectado con una fiesta, la gente le da una explicación diferente porque no conectan el vocabulario agrícola con las fiestas. Y eso es el problema que está ocurriendo, porque no estudiamos el templo. Entonces dice, haréis fiesta de Adonai por 7 días. El primer día será reposo y el 8º día será también día de reposo. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo nosotros algo bien interesante, un vocabulario que generalmente pues no consideramos. Entonces el templo estaba vigente después que Yeshua muere y resucita. Seguro que sí. Nosotros podemos decir que sí, pero ¿dónde está la evidencia? Si vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1, me gustaría mostrarte un ejemplo de cómo es que el texto dice algo que implica sacrificios, pero el texto no lo dice. Solo si estudias la Torá y el templo lo vas a entender. Dice, ¿puedes leer el versículo, por favor? Eso es Hechos capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Sí, señor. Sí, de Simón y Johanán iban subiendo junto un día al templo y a la hora de la oración, la hora novena. En esto traían a muchos sí. No, ahí estamos bien. Entonces, ese texto te está dando tanta información que tienes que leer para entender ese texto. Primero, ¿por qué Pedro y Juan están subiendo al templo después de la resurrección de Yeshua? Cuando ascendió al cielo. Cuando supuestamente el sistema religioso dice que ya los sacrificios fueron anulados y que el templo no es válido y el sacerdocio es nulo. Pero vemos que Pedro y Juan suben junto al templo a la hora novena. Oh, wait a minute.
la hora novena. Hmm. Para una persona del sistema religioso te está dando un horario, pero para mí, que yo estudio el templo, me está diciendo durante el minja, la oración de la tarde, a las 3 de la tarde. La de la oración. Wait a minute. Entonces me está diciendo que ellos estaban orando al mismo tiempo cuando hacían el sacrificio. Y eso es verdad porque en Lucas capítulo 1, Wow. en Lucas, lo que a veces la Biblia piensa que leemos que es información que no tiene ningún tipo de valor, te da mucha validez a lo que es la Biblia. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 10, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio. Estamos hablando de Zacarías. Vamos a leer el 8 por mejor contexto. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Wow. ¿De qué clase era él? De Abía. Abía era la octava familia que ofrecía en el templo por una semana. Ellos servían en el templo, sacerdotes. Primera de Crónicas 24. Entonces, sí, ¿cuándo comenzaban ellos a servir en el templo todos los años? En la primera semana de Nisan. La primera semana, la primera familia. La segunda semana, la segunda familia. La tercera semana de Nisan bajaban las 24 familias, porque es Pascua por 7 días. La cuarta semana, la tercera familia. La quinta semana, la cuarta familia. La sexta semana, la quinta familia. ¿Me están viendo? Wow. Entonces, yo sé exactamente el tiempo cuando Zacarías estaba en el templo ofreciendo el incienso. ¿Ok? Y si yo entiendo cuando estaba en el templo, cuando salió el ángel y le habló, entonces le da el tiempo para regresar a la casa. Vamos a Hanukkah, cuando Elizabeth y Miriam se encontraron y Elizabeth estaba embarazada ya. Entonces ya yo sé cuando Juan el Bautista nació y después 6 meses más tarde cuando Yeshua nace. Wow. Por eso es Tengo un que hay que pedacito conocer de el información templo y basada en conocer el esta templo. fiesta. Exacto. Entonces todo el mundo discutiendo, debatiendo de Navidad. A mí no me interesa hablar de Navidad porque no aparece en la Biblia. Yo te puedo probar cuando Yeshua nació o por lo menos el tiempo, la temporada que nació. No el día, pero la temporada. ¿Ok? Entonces mira, el versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Léete el versículo 11. Entonces, dice desde el 10, toda multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, Ajá, ahí está, no, ahí está. Estaba todo el mundo fuera orando a la hora del incienso. Si se hacía el incienso en la mañana y en la tarde, durante el Amidah, el Shahanit y el Minjat, de las 9 y de las 3 de la tarde. Pues entonces, en Hechos capítulo 3, versículo 1, te dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿Qué ocurría a las 3 de la tarde? Ponían un cordero en el altar, hacían el incienso y hacían la oración. Y ahí vemos que ellos están en el templo orando, haciendo el Shaharit, el Minja, perdón, el Amidah. cosas que Pero no. tradicionalmente Entonces, muchos no conocen. no se quieren. Exacto, porque no estudiamos el templo. 279 mandamientos. 279 mandamientos de los 613 están relacionados con el templo. 45.5% de los mandamientos están directamente relacionados con el templo. Y hay otros 145 indirectamente relacionados con el templo. Y no estudiamos el templo. Por eso hay tanta confusión. Entonces, te voy a enseñar como ese versículo, a compartir como ese versículo en Hechos 3, que te da tanta información, pero para la audiencia, cuando Lucas lo escribió, ¿a quién se lo escribió Lucas? ¿Quién es la audiencia de Lucas en Hechos capítulo 1? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, Josefo te dice quién es Teófilo. Josefo te dice que en el reinado de Herodes el Agripa, eso fue del año 41 al 52, Agripa era Herodes. ¿Ok? Entonces, Agripa tomó el control del gobierno de Israel y removió a Teófilo del sacerdocio. Teófilo era uno de los hijos de Ananías, el sumo sacerdote. Por eso es que está hablando del templo.
está estableciendo que los discípulos de Yeshua están haciendo sacrificios, están orando en el templo, en otras palabras, están guardando Torah. Y le está diciendo esa información a un Cohen Hagatol, a un sumo sacerdote, que está validando el estilo de vida de los creyentes en el primer siglo como observantes de la Torah y viviendo una vida judía como cualquier otro. Vamos entonces a repasar 28, el capítulo 28 de Números. ¿Yo puedo compartir la imagen? Sí, yo creo que sí. Póngase lo mismo que hice la última vez. Ok. No sé si se acuerda. Exacto, aquí estamos. Sí, sí. Vamos Voy a ver acá. Aquí la tenemos. ¿Me deja? A ver. Ok, share. Ok, window. No, no me está dejando acá. Momentito, déjame ver acá. No hay problema, tranquilo. Sí, mira, a ver, ahora sí. No, no me está dejando acá. No. Para ver los míos, no. Ok. Ah, sí, espérate. Es Sí. que tengo que... Es que me está enseñando nuestra cara en vez de la... Sí. No te preocupes, eso es lo de menos. Está bien, tranquilo. Pues mira, voy a leerlo. Números capítulo 28, versículos 1 al 10. Te va a explicar lo que estaban haciendo Juan y Pedro en el templo, orando. Ya establecimos que había oración en el templo durante el incienso, que se hacía o en la mañana o en la tarde durante el Shaharit y en la mitad en la tarde el Minjad. Y dice, Dios le ordenó a Moisés, dile a los israelitas que en el día que les he señalado, deben presentarme una ofrenda de pan y las ofrendas quemadas en mi honor. Que lo hagan como a mí me agrada. De la siguiente manera. Cada día sacrificarán y quemarán 2 corderos de 1 año y sin defecto. Uno lo ofrecerán en la mañana a las 9 y el otro al atardecer a las 3. Y cada cordero llevará 1 litro de vino que derramarán en el santuario para honrarme. Y 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Ya en el monte Sinaí les había dicho cómo me agradan estas ofrendas. Quiere decir que Pablo y Juan están subiendo al templo 10, 5, 6 años después que Yeshua muere y resucita para orar en el templo donde hay sacrificios. Lo que nos dijeron en la iglesia no se alinea con la evidencia bíblica. Y solamente te estoy dando una perspectiva fundamental antes de entrar a cualquier otro mensaje de la fiesta. Tenemos que establecer uno que los discípulos estaban haciéndolo. Porque ¿de qué cuesta? De que yo te hable de la fiesta y después alguien viene a refutar. Pero ¿dónde está en la Biblia? Que aquí podemos hablar mínimo media hora de ese versículo 1. Y eso sin, porque te tengo que explicar en la mitad el servicio de Minhag. Tengo que usar el tratado de Tamid de la Mishnah que te explica paso por paso. Paso por paso. Y yo lo hice una mañana. Mi maestro estuvo 6 horas explicándome ese servicio. Wow. ¿Estás siguiendo? Es detallado. Sí. Entonces, yo digo, tradicionalmente hemos sido alejados de todos estos principios. Por eso que yo digo que hemos malinterpretado tanto. Un solo versículo, mira todo el peso que tiene de conocimiento y de presentar lo que hoy día estamos presentando. Un versículo nada más, toda la información que abarca. Exacto. Y es importante, por ejemplo, en Hechos capítulo, estoy tratando de recordar ahora mismo, pero en Hechos hay un versículo, yo creo que es el 11, a ver si está aquí, donde habla que Pablo, después del ayuno, salió de viaje, ¿no? Entonces, te da prueba de lo que es Yom Kippur, the fast. A ver si lo puedes conseguir acá. Déjame ver si lo consigo, porque es importante que poder probar esto, ¿ok? Dame un segundito. Pero si tú tienes un programa de Biblia, ya búscalo también. Sí. Porque dice fast. ¿Ok? Eso es un vocabulario, el ayuno. El ayuno. Cuando nosotros buscamos el ayuno en el libro de Hechos, te vas a dar cuenta
que te dan una información bien interesante. Vamos a ver si lo encontramos rapidito. Porque quiero que lo estudiemos para que... Yo lo que quiero es que la... ok, here we go. No, ese no es. En Hechos... Hechos 22 del 1 al 28, 22, 1, entiendo yo. O el, ¿Qué dice? Un momentito. Dice, padres y hermanos, escuchen ahora de mi defensa. Ahora hablaba en arameo guardando los silencios. No, ese no es. 28:16. Buscar the fast, el ayuno. Quiero darte los ejemplos que te estoy dando ahora. Porque a veces, mi hermano, nosotros hablamos de estos temas, pero la gente se queda con las incógnitas de que no aparece en la Biblia concretamente para ellos, porque si no estudian el templo no lo van a ver. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces yo lo que quiero es establecer una línea de credibilidad de que los templos, el templo, estas cosas estaban observando en el primer siglo. Entonces tenemos nosotros como creyentes de ser honestos con la información que estamos aprendiendo. Porque si no, vamos a ir en círculo, en círculo, en círculo y en círculo y nunca lo vamos a ver. En el libro de Hechos lo dice, cuando dice que después, que Pablo iba a partir después en un bote, después del ayuno. Entonces, tengo que buscarlo porque quiero, a ver si lo encuentro acá. Porque si no lo encuentro, bro, me vuelvo loco. Tenemos nosotros que establecer estos principios, porque si no, después hay un problema con la credibilidad de lo que estamos tratando de hacer. Ok, ahí está. Hechos 27:9. Hechos 27:9. Yo sé que no estoy loco. 27:9 dice. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Si tú sigues leyendo, el versículo 13 hay una tempestad en el mar. El versículo 39 es un naufragio. Mira qué interesante. Cícero, el historiador Cícero y Estrabo, ellos escribieron en sus libros que el Peloponnese, se llama el Peloponnese, la península de Corinto, que se encuentra en Grecia, se llama el Maale. Y el mismo Estrabo dice que si tú vas alrededor de la Peloponnese de Corinto 2 veces, olvídate de tu casa. En otras palabras, era tan peligroso navegar barcos por esa área que tú ibas de Éfeso a Corinto. En Corinto, en un lado del mar Aegean Sea, ellos dejaban el barco, descargaban y buscaban otro barco en el otro lado, como a 2 millas, y cargaban los barcos, pasaban ese trabajo para no pasar por las áreas de la tempestad. Era tan difícil. Yo me puse a investigar las líneas, ¿cómo se llama? Las autopistas marítimas en el primer siglo. Y encontré que en el Mediterráneo, en aquel tiempo y hasta el día de hoy, es difícil navegar de mar. Se navegaba de marzo hasta octubre o septiembre. Después de allá era muy peligroso. Entonces, mira qué interesante. El ayuno es el vocabulario del día de expiación, Yom Kippur. Aquí te lo dice. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ahora estamos entrando en el invierno después del otoño. Dice, por haber pasado ya el ayuno. Cualquier persona que estudia la Torah y estudia cosas ortodoxas sabe que the fast, el ayuno es el vocabulario simbólico del día de expiación, que se alinea con ¿qué? El vocabulario del templo, de las fiestas y también de lo que es la navegación marítima
durante ese tiempo. Y el capítulo te dice que hubo un naufragio. Está validando lo que Estrabo y lo que sí se lo dijeron en referencia a esa área del mundo. Es que eso es lo que te digo, cuando tú empiezas a estudiar el templo, cositas un versículo así, simple. Él está hablando de una audiencia que entiende estas cosas. Lucas no creo que le está hablando a gente que no sabía de esto. La audiencia de Lucas era Teófilo, era un sumo sacerdote. Cuando Lucas le dice, ay, después el ayuno. Oh, ok. Teófilo hubiera entendido perfectamente lo que quiso decir. No había ningún debate, ningún tipo de argumento, no había nada. Ok, perfecto. Se usa ese vocabulario en todas las escrituras. Ahora te voy a hacer, estoy tocando la fiesta de un punto de vista diferente, ¿verdad que sí? Sí, no lo había visto de... Wow, es que digo, por eso le digo que aprendo, cada día aprendo más con cada vez que usted comparte ese conocimiento que el Eterno le ha dado, porque verdaderamente no lo había visto desde ese punto de vista tan profundo, porque para mí es algo que no lo había visto así, nunca. Muchas veces nosotros vemos las fiestas simples, pues vamos a celebrarlas, pero sí, cuando conectamos lo que es el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, con lo que verdaderamente son las fiestas, lo vemos tan amplio que uno dice, wow, nunca pensé que verdaderamente era parte de mi vida vivir estas fiestas. Exacto. Te voy a dar un secreto. Mi secreto es que tengo un buen maestro. Mi maestro lleva 42 años estudiando el templo. Yo llevo 22 años. Entre él y yo tenemos 46, 40, ¿cuánto? 40 y, wow, 64 años en experiencia del templo. Seguimos estudiando, seguimos buscando. Estamos poniendo nuestro conocimiento y cuando yo estudio con él, yo estoy aprendiendo. Yo fui y lo visité una semana en diciembre y yo me enfoqué una semana, 10 horas al día, solamente en el capítulo 28 y 29 del libro de Números. Una semana. Yo llegué domingo, estuvimos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes en la mañana tuve que salir de viaje. Estuvimos todo el tiempo enfocados en esos 2 capítulos nada más. Wow. Y de ahí empecé a conectar porque él me hace preguntas y entonces, ok, vamos a estudiar la fiesta, pero capítulo 28 y 29 son lo que se llama Musaf. Son las ofrendas extras que se hacían entre medio de la mañana y la tarde. Hay un sacrificio en la mañana consistente y en la tarde, pero de 11:30 a 2:30 habían otros que se hacían. Esos son los de las fiestas o los de los días especiales que habla en Números capítulo 28 y 29. Te voy a dar otro ejemplo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Por cierto, tú sabes que hoy la parashá habló acerca de la vaca roja. La parashá de hoy, Balak. No, perdón. La parashá más tarde que la semana pasada, el 21 de Números. Sí, yo sé. Pero la parashá que viene próximamente, en las próximas 2 semanas, hay un versículo que te menciona la vaca roja sin mencionar vaca roja. Te lo voy a enseñar ahorita. Léete el capítulo 4, versículo 1, por favor. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado a los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca. El capítulo 4, capítulo 4. Capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? 1. Ok. Disculpa, te dije 4. Sí. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando como dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok. ¿Qué día de año es ese? Aquí las puertas abiertas en el cielo. Mira la Esa es la prueba. ¿Qué día del año es? Te mostraré. Después de estas. Take a guess. It's okay. Sí, yo creo que principio de año. Rosh Hashanah. Sí, pero civil. Ah, ¿cuál? Rosh Hashanah dijiste. Ok, ¿qué fue lo que te dio el clue
para tomar esa decisión? Porque dice aquí esto, miré aquí unas puertas abiertas en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta. Pero ¿qué fue lo que te La indicó trompeta. que tú consideras que yo... pero hay trompeta en el capítulo 5, en el 6, 7 y 8. Sí, sí. Y yo te mostraré cosas que sucederán después de estas. Es la expresión puerta abierta. Hay un ritual que ocurre en Yom Teruah, Rosh Hashanah, y en Yom Kippur. Están conectadas. Yom Teruah es el día cuando los libros son abiertos, que las puertas del cielo se abren para el Eterno, pues escuchar el clamor del pueblo de Israel en arrepentimiento, los Selijot, y para que sean inscritos en el libro de la vida. Exacto. En el día de Yom Kippur, el día de Yom HaKippurim, ¿okay? Dicen Yom Kippur, pero es Yom HaKippurim, ¿ok? Entonces, es cuando se dice que sea sellado en el libro de la vida. Cuando se acaba el servicio de Yom HaKippurim, en el día del gran ayuno, se hacía el servicio que se llama Neilá. El servicio de Neilá es el cerrar las puertas. Quiere decir que ya Dios ejecutó su juicio por este año. Entonces, cuando dice, y había aquí una puerta abierta en el cielo, es el vocabulario simbólico del día de Yom Teruah. ¿Sigue? Wow. Y esto es sumamente importante entenderlo. Entonces, vamos al capítulo 8. El capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Un momentico, ¿qué media hora? Esa es la cantidad de tiempo que generalmente se toma para decir el amidad. Porque el sacerdote hacía las oraciones rápido dentro del templo en el día de expiación, porque la gente estaba esperando fuera orando y tenía miedo de que él muriera dentro del lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Elohim. Y se les dieron 7 trompetas. Ve, hay trompetas ahí también. Dice, por cierto, las trompetas sonaban para anunciar la guerra, para agarrar al pueblo que se reuniera y para las fiestas, de acuerdo a Números capítulo 10. Dice, versículo 3, a ver si lo captas. Léelo, por favor. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. El altar. El altar. Con un incensario de oro. De oro. Sigue. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué día del año es? Si conoces los metales y los utensilios que se utilizaban en el templo durante el servicio, tú vas a saber exactamente qué tiempo del año es ese día. Wow. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué le digo? El incensario de oro solamente se introducía en el lugar santísimo en el día de expiación. El incensario. Por el sumo sacerdote. ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. O sea, donde estaba el arca. Exacto. Entonces, durante el año se usaban el incensario se usaba un incensario, pero era de plata. Los metales cambian lo más profundo que entres a la santidad de Dios. Por ejemplo, cuando ponían el pan de la presentación, ellos lo introducían y lo ponían a la entrada del templo aquí. Este es para entrar y esta es la salida. Y yo tengo aquí el app, pero no puedo compartir. Pero para entrar los panes de la presentación, lo ponían en una mesa de mármol. Pero cuando se cumplía la semana, sacaban el pan de la presentación, lo ponían en una mesa de oro. Porque tú no vas de alto nivel de santidad a algo mínimo. Tú mantienes el mismo nivel de santidad. ¿Okay? Entonces aquí está hablando del día de expiación basado en el incensario de oro.
que solamente se introducía en el día de expiación. Entonces, cuando lees el versículo 10, del versículo 9, del mismo capítulo, sí, versículo 9. el versículo 10 dice, el 10 en adelante. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Sigue. Y el nombre de esa estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel. ¿Qué juicio está hablando? No, estamos ahí. ¿Qué juicio está hablando en referencia a la Torá? Se llama Sotá. Las leyes Sotá, de leyes de lo que es la mujer adúltera, que se le daban las aguas amargas. También lo vemos en Deuteronomio 19. ¡Wow! Cuando Moisés tomó el becerro, cuando Moisés tomó el becerro de oro, lo molió como polvo y lo lanzó en el arroyo que bajaba del monte. Y él hizo que todo Israel tomara del agua, y así determinaron quién eran las 3,000 personas que habían adorado el becerro de oro. Quiere decir que aquí el capítulo 8 del libro Apocalipsis no se puede estudiar si no lo hacemos en el tiempo de juicio, que es las fiestas de otoño, Pentecostés, o los días sagrados de juicio. ¿Tú quieres hablar profecía de la venida del Mesías? Tienes que entender las fiestas de otoño o los días sagrados en otoño. Si no, no lo vas a entender. Entonces, qué interesante que en el capítulo... Se dice que nuestro Mesías, ahí se ha dicho de que viene una de las fiestas. Se cree que es la fiesta de las trompetas. Pero el juicio de la tierra ocurre en Yom Kippur. Es un juicio divino. Mira qué interesante que si lees el capítulo 9, va a haber una mujer que es una prostituta. Después en el capítulo 10, 12, 11, están 2 testigos, porque por la evidencia de 2 o 3 testigos cualquier cosa establecida. Es como, no sé si me puede explicar, cuando hay un matrimonio basado en el judaísmo, cuando una mujer se va a casar, ella tiene que ir por un proceso de purificación para ver si es virgen o no es virgen y está pura. Para llegar al matrimonio y pasar por ese proceso de purificación, si esa mujer no es pura o no es virgen, ahí se demuestra. Y entonces si ella mintió, puede caer en un juicio sobre ella, porque entonces presentó que era una mujer pura y no lo fue. De la misma forma estoy viendo estos versículos cuando es el ajenjo, cuando se toman esa agua amarga, para ver si la mujer verdaderamente es pura o no, porque ahí es que se da a entender si verdaderamente conforme a la tradición y al ritual que se conoce para llegarse a un matrimonio, pues ese es uno de los métodos que trabaja. No sé si me estoy equivocando o estoy lo correcto. No, y la cosa es que si estudias bien lo de las aguas amargas, es una mujer que ha sido acusada de una infidelidad o de celo. Y ese juicio no es para los gentiles que no están en convenio, es para Israel y todos los que son injertados a Israel. ¿Verdad que interesante, no? Eso es así. Entonces, mira, te voy a dar otro ejemplo. Vamos a Números capítulo 31. Y por cierto, los ejemplos que te estoy dando, tú los consigues a través de toda la Biblia. Por eso es que es tan importante el estudio del templo, porque yo espero que me compartas este estudio, porque estoy enseñando cositas que se me están ocurriendo mientras estoy hablando contigo, que están aquí, que conozco, pero a veces no las enseño porque para mí es sentido común. Me ocurre todo el tiempo. A veces yo digo,
yo no voy a enseñar eso porque es sentido común. Yo pienso que todo el mundo lo sabe. Pues para mí es común, ¿tú me entiendes? Sí, sí, por tantos años estudiándolo. Pero Sí, para mí no es común, para mí es algo nuevo. Créame que por sí, porque eso. Entonces, hay muchos de nosotros que no conocen estos principios y que sí, verdaderamente han salido de lo que es la religión, han salido del sistema y al entrar a esto, yo creo que esa es una de las cosas más importantes que conozcamos el templo y conozcamos las fiestas para poder alinearnos lo que verdaderamente el Eterno nos está demandando. Y este estudio que te está presentando es una herramienta, mire, tremenda que nunca yo lo había visto de ese punto de vista como usted le está presentando. oh, me alegro que es de bendición. Mira, antes de ir a números, que te voy a leer, porque paré aquí mismo en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Quiere decir que vinieron cerca o antes de Pascua. Redención. Y estamos hablando de vos redimiendo a Ruth y a Noemí. Y ocurre el final, la redención final para esas dos mujeres ocurren en Pentecostés, cuando ya habla de trigo. Por eso es que Pascua no termina hasta que el día de Pentecostés llegue. Por eso es que Yom Kippur, perdón, las fiestas las fiestas de tabernáculos, Yom Kippur es el primero, pero no termina hasta que tabernáculo es el último día. Están todas conectadas. Y dentro de esa conexión, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot, hay un mensaje profético acerca de la segunda venida del Mesías. Y el vocabulario de esos días especiales, pues se encuentra a través de toda la Biblia y podemos conectar, trazando como los punticos en la Biblia, a quién le está hablando, en qué año está hablando, cuándo está hablando. ¿Ok? Ejemplo, en Números capítulo 31. Así lo puedes conseguir más rápido que yo. Versículo 15. Versículo 15. Dice, y le dijo a Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaleciesen contra Jehová y en toda tocante a Balaán peor. Ok, entonces aquí Israel tuvo que pelear con los madianitas porque las mujeres pues profanaron el campamento con Cosbi y Simri en el capítulo 25 de Fines, cuando Balaam le sugirió a Balac de que ellos podían destruir a Israel de adentro hacia afuera. Ok, pero quiero que notes ahora, porque anoche no podía dormir. Entonces yo me acosté como a las 11:15, me quedé dormido un ratico y después me desperté y no podía quedarme dormido. Pues agarré mi teléfono porque tengo todos mis libros acá y empecé a leer Josefo, Antigüedad de los Judíos, y busqué la historia de Coré. Estaba siguiendo la secuencia de los eventos que habla la Biblia. Josefo nos habla acerca del punto histórico. Es interesante porque cuando llegué a la historia de Balaam y a la historia de Cosbi, Simri, Pineas, dice que Moisés tomó una vaca roja, la mató y purificó el campamento. Pero que tú no ves ese vocabulario, no dice en ningún lugar vaca roja después del capítulo 19 del libro de Números. Pero sí te habla del ritual de la vaca roja en el capítulo 31, versículo 17, 18 y 19. Mira, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón la dejarás con vida. Mira lo que dice aquí. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permanecerá fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día. Al séptimo, vosotros y vuestros cautivos, asimismo, purificaréis todo vestido.
y toda purificación. Vamos al número 19. Número 19, el versículo 11. Te está validando lo que dice el versículo 30, el capítulo 31. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Cuando ahora vas al número 31, ahora explica por qué el versículo 3 se lee de esta forma. Y dice, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. ¿Pero por qué? Porque están ritualmente impuros. El campamento es santo. Tocaron muertos, no pueden entrar hasta que sean purificados. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. All of this from the top of my head, bro. I just thought about it when you asked me. Porque usted vea lo que es conocer esto del templo, porque verdaderamente la conexión es algo que al no estudiarlo no lo entiende, pero la pasión que nuestro hermano Rico Cortés estudia el templo nos puede dar esta ilustración tan hermosa, podemos decir así, de la palabra. Thank you so much. Mira, entonces vamos a leer el capítulo 9 de Hebreos. Vamos a comenzar el versículo 11. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿sí? Y dice, porque si... eso es lo que estoy buscando. Sí, y muchos cogen estos versículos y lo hacen, pues, como yo estuve explicando un tiempo atrás, que dicen que ya no hay más sacrificios porque verdaderamente no son necesarios, pero al no poder entender lo que son los sacrificios, pues entonces todo lo unen en este sacrificio que el Eterno que fue presentado por Yeshua. Exacto, porque no tienen el servicio del templo, ese es el problema. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, Yom HaKippurim, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estaba en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer nada perfecto en cuanto a la conciencia y a la práctica y al que practica ese culto, ya que consiste en solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Yeshua, el sumo sacerdote de los bienes venideros, más perfecto tabernáculo no hecho de mano. Ya yo leí eso, ¿verdad que sí? Sí. Estoy buscando, Dios mío, ¿dónde está? Yo sé que está aquí, yo no estoy loco. Consiste solo. Que habla acerca de la vaca roja. Está en el capítulo 9. Yo lo sé que está en el capítulo 9. La ofrenda de la vaca roja. Porque Hebreo habla acerca de eso.
Aquí está. No está eso. Porque el libro de Hebreos habla acerca de lo que es purificar con la ceniza de la vaca roja. I gotta find it. Give me a second. Te lo voy a conseguir porque es importante. Bueno, mis hermanos, estamos aquí. Vive el Eterno, hablando con nuestro hermano Imoré Rico Cortés sobre las 7 fiestas de Hashem. Versículo 13. Porque si 13. la sangre de los toros, de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ahí donde dice ceniza de la becerra, aquí en inglés dice ashes of the heifer, que está hablando de la vaca roja, que en el día de expiación, en la semana que el sumo sacerdote estaba separado para el templo, ellos rociaban en el sumo sacerdote en el tercer día y el séptimo día. Ahí lo dice, pero la gente no lo piensa porque dice cenizas de la becerra. ¿Y qué es eso? Sí. Y de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entre una vez y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo extendido eterna redención. Lee el próximo versículo. Porque si la sangre, perdón, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ceniza de rociada a los inmundos, sacrificarán para la purificación de la carne. ¡Wow! ¿Ve? Entonces, tú lo lees, ceniza de becerra. Pero es que no había, ¿qué es eso? Números 19, Números capítulo 31, versículo 16. O sea, está en toda la Biblia. Si entendemos el día, si una persona estaba impura por tocar algo inmundo, ejemplo, Yeshua tocó muerto. Sí. Quiere decir que cuando Yeshua fue al templo para las fiestas, él tenía que pasar por el ritual de la ceniza de la vaca roja. Agua de purificación, el Mesías. Sí. ¡Wow! Y como tocó un cuerpo impuro, él tuvo que traer una ofrenda por purificación, que la gente llama pecado, pero en realidad en hebreo es hataat. Sanó leprosos, gente impura. ¡Wow! Entonces, mira, y te voy a dar otro ya hablé de Pascua, Pentecostés con Ruth. Hablé de tabernáculos en Éxodo 34 a final del año. Y en Éxodo vamos a hablar acerca de Yom Teruah. Yom Teruah es sonar de trompetas, ¿sí? ¿Sabías tú que el nombre Yom Teruah es el nombre del servicio en el templo, como se hacía el día de Año Nuevo de Tishri? Lo especial de ese día, que se llama en hebreo Yom HaZikaron, el día de remembranza. ¿Qué estamos recordando? Porque no, tiene que guardar Yom Teruah porque eso de Rosh Hashanah no existe. Ay, por favor, si Tishri siempre ha sido la cabeza del año para los años civiles, de jubileo y el Shemitah. ¿Tú no cuentas el jubileo desde Nisan? Ni el sabático desde Nisan. Ok, entonces dice la Biblia que Pablo iba a las sinagogas en Asia Menor, abría las escrituras y enseñaba acerca de la resurrección de Yeshua. Con esto te voy a dejar, ¿ok? Seguro que sí. Ok. Vamos entonces a Génesis capítulo 8. En Génesis capítulo 8 ocurre el diluvio. Juicio divino, las aguas. 40 días y 40 noches. No 50, no 60. 40 días. ¿Por qué 40 días y 40 noches? Porque en el antiguo Medio Oriente el número 40 era el número simbólicamente dedicado a los dioses del inframundo como control de los cosmos. Y Dios está diciendo, yo soy el que controlo la vida y la muerte y el cosmos. Por eso es que el bebé está 40 semanas en el vientre. Por eso es que el lavacro del templo, ¿por qué había un lavacro en el templo? Pues, ¿cuál era la medida líquida del agua que estaba dentro del lavacro? 40 sea. Porque el lavacro se llamaba Yam, el mar.
¿Tú has escuchado la historia de Baal Zafón? Baal Zafón, la pelea que tuvo contra el dios Yam, el dios mar. ¿Tú has escuchado acerca de eso? No sé si esa es la historia de que sale, que salió una película, entiendo yo, de eso. Mira qué interesante. En el Ugaritic, que es la historia, Inmortal, los inmortales, algo así, entiendo exacto, yo. de Moros. Yep. En la historia del Ugaritic, del cananeo, ellos encontraron en la evidencia allá de los documentos Nusi, encontraron la historia del panteón de los dioses. El líder era él. Él. Entonces, Baal tuvo una pelea cósmica con Yam, el mar. Entonces, había un dios que se llamaba Cathor. El dios Cathor le dio un palo, creó un palo para Baal, que es lo que siempre tiene levantado. Y con ese palo, Baal derrotó a Yam, el mar. La victoria que tuvo Baal, entonces él le dio un palacio a Baal. Él le dio el palacio a Baal con un templo en una montaña. Vamos a Éxodo 14. Wow. Entonces, cuando estamos saliendo de Egipto, el Eterno le dice a Moisés estas palabras. Habló Adonai a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. De repente, ahora va a haber una guerra cósmica entre Dios de Israel y el mar, al frente del palacio y el templo de Baal. Wow. Israel es vindicado, y esto ocurre durante el tiempo señalado, entre medio de las fiestas, ¿no? Entonces, dice que Dios abrió el mar, se separó el agua de la tierra. Eso es una nueva creación, como en la creación en Génesis, como en el tiempo de Noé. ¿Ok? Se abren las aguas. Ninguno de los egipcios tuvo miedo al agua, pero todos los israelitas sí. ¿Por qué? Porque estaban tirando a los israelitas en el agua en el Nilo. Y el Dios del inframundo lo estaba encontrando supuestamente culpable cuando se ahogaban. De repente ahora viene Dios y dice: yo tengo que vindicar a mi pueblo. Fueron redimidos, pero ahora tienen que ser vindicados. ¿Para qué? Para llevarlo a mi montaña santa, Pentecostés, para recibir su libertad permanente. Entonces, por eso es que Pentecostés tiene es todo acerca de la libertad permanente. Entonces, cuando se abre el mar y ellos cruzan, ni un israelita se ahogó. Eso quiere decir que el juicio divino encontró a los israelitas inocentes de la acusación de Faraón. Entonces todos los egipcios se ahogaron. Recuérdate que en el libro de Apocalipsis vemos que hay una mujer acusada de una inmoralidad. ¿Verdad que sí? Pero el libro de Apocalipsis también dice que en el desierto, esa mujer fue al desierto. En el desierto hubo un río que estaba detrás de la mujer, y que el desierto le ayudó y abrió la tierra, y las aguas se fueron y la mujer sobrevivió con el hombre, el niño. Quiere decir que Dios encontró la acusación, encontró a esa mujer, la encontró a ella inocente, la vindicó. Juicio divino. Wow. Ok, entonces, en el antiguo Medio Oriente, la enseñanza era esta: que cualquier Dios que pudiera ganar una guerra cósmica en contra del mar era proclamado soberano de todo. Por eso fue que Moisés fue lanzado en el río y sobrevivió, fue adoptado. Por eso fue que el diluvio ocurrió y solamente Noé sobrevivió y fue el líder de la tierra. Por eso es que Yeshua caminó sobre las aguas, porque él es el mensajero real de Dios.
y el caminar sobre las aguas le está indicando a sus discípulos que Él es el enviado del Todopoderoso, el cual Él tiene dominio sobre los cielos y la tierra y el inframundo. Por eso es que Jonás pidió a las personas en el barco que lo lanzaran en el agua y sobrevivió la tormenta. Ok. Entonces, el hecho de que Dios le dijo a Israel, a Moisés, que se fueran a la boca del mar, al frente de Baal-Zephón, era para una vez y para siempre proclamar al Dios de Israel como el único soberano que tiene la vida, que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Por eso fue que la segunda generación tuvo que caminar a través del río Jordán y se abrió. ¿Hasta dónde? Hasta la ciudad de Adán. Y la mujer en Jericó, que le dio albergue a los dos espías, ¿qué fue lo que ella dijo? Ah, porque yo sé que tu Dios controla el mar. Uf, Estudien el templo, en serio. Wow, Oye, wow, wow. Bueno, entonces, ¿qué estamos recordando en el día de Yom Teruah? Te voy a enseñar Pascua en Génesis 8. Pero no se llamaba Pascua, porque en ese momento Israel no existía como nación. Y no estaban las fiestas señaladas como una observancia nacional. ¿Me sigue, verdad? Quiere decir que en Génesis no estaban utilizando el calendario que se le dio a Israel en Egipto, porque en Egipto ese calendario tiene que ver con las fiestas agrícolas. Entonces, lee este versículo 4 del capítulo 8. Dice, y reposó el arca el mes séptimo y a los 17 días del mes sobre los montes de Arat. Ok. ¿Qué tiempo del año es ese? Séptimo. Sí, exacto, Yom Teruah. Yom Teruah en el calendario civil. Ok. Pero Yom Teruah es número 1 en el calendario civil. Ok. Nisan, oye, lo tengo aquí, pero no podemos verlo. ¿Okay? Mira, Nisan es el primer mes del año agrícola religioso. Tishri, como ya le probé anteriormente, se convierte como el mes séptimo del calendario religioso o agrícola. Fin del año para la tierra, para los frutos, ¿sí? Pero son 12 meses. El último mes, si cuentas desde Nisan, es Adar. El último mes, si cuentas desde Tishri, es Elul. Ok. El calendario que están utilizando aquí no puede ser el de Nisan, porque Israel como nación no existe. Y es agrícola. Ok. Entonces, Tishri se convierte en el primer mes. Cuenta, Tishri. Oye, mira esto. Tishri. El mes de Hezban. Kislev. Tebet. Shevat. Adar. Nisan. Nisan se convierte en el séptimo mes del año civil. Ahora, mira esto. Si tú cuentas de Nisan a Tishri, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri. Tishri se convierte en el séptimo mes del calendario religioso agrícola. ¿Cuál calendario estamos leyendo en Génesis? ¿El agrícola o el civil? Entendiendo que es el año civil. Civil, eso. Y porque dice, la agrícola pues, está hablando del religioso. Exacto. Y dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¿Qué ocurrió el 17 del mes Nisan? La resurrección de Yeshua. Y Yeshua dice, así como los días de Noé,
será la venida del Hijo del Hombre. Una nueva creación. Wow. Entonces, en el tiempo de Noé, el arca descansó, y la palabra menujá, descansar, es una expresión idiomática en el antiguo mundo de reinar, a regir, autoridad y soberanía. Quiere decir que Dios está declarando soberanía sobre su creación en el Monte Santo. Ok. Veja el versículo 13. Wow. Y sucedió que en el año 601 de Noé, En el mes en primero. el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Nueva creación. ¿Tú sabes lo que estamos nosotros conmemorando en Yom Teruah, el día de trompetas? Cuando Dios proclamó en Génesis su soberanía y una nueva creación, es el entronamiento de Dios en Génesis capítulo 8, versículo 13. Yeshua resucita el día que el arca descansó en Ararat, y Yom Teruah es el día cuando se conmemora la autoridad de Dios. ¿Y qué ocurre después? En el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Génesis. Noé sale del arca, construye un altar, un templo. Después siembra una viña, se convierte en un jardinero. Y después Dios le dice, voy a hacer un convenio contigo, le da mandamientos, el arco iris. Ahora dice, sé fructífero y multiplícate. Adán. Cuando Yeshua resucitó a los muertos, María lo fue a ver al monte de los Olivos. No lo reconoce porque ella pensaba que él era un jardinero. Nosotros somos el fruto de la vid. Nosotros somos la semilla de Abraham sembrado entre las naciones para proveer fruto, para proclamar que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo. Pablo iba a la sinagoga, abría la Torá y decía, mira, nueva creación. Aquí vemos a Yeshua que resucitó el mismo día que el arca descansó. Nosotros celebramos Yom Teruah, el día que Noé vio que la tierra estaba seca. Todo está allí si entendemos el vocabulario bíblico del templo. O sea, hermano Moré, las fiestas, entonces, basado a las fiestas de agrícola religiosa y en las fiestas del año civil, hoy día, ¿cuáles son las que se están celebrando? Ya que hemos visto de que la Pascua la celebran en una fiesta diferente, el día de Pentecostés la celebran de una fiesta diferente, a otro cierto tiempo. ¿Cuál es el método y el seguimiento? Si es el año agrícola o el año civil que tenemos que seguir. Ok, mira. Hoy día, dentro de la raíz hebrea, el mesianismo, escogen uno u otro, pero es una contradicción porque los dos tienen una función. Por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos está el año fiscal, un calendario fiscal. Está el calendario escolar. Está un calendario, hay diferentes calendarios funcionando a la misma vez. Todos tienen una función, pero ninguno está en contra del otro. En la Biblia, para contar los jubileos, comienza en Tishri. Ahí donde se proclama el nuevo año. ¿Ok? Pero agrícola se hace en Nisan, porque incluye lo que es las lluvias tempranas y tardías. Tiene que ver con la topografía y la geografía. Mira, si la Biblia fuera escrita en Nueva Zelanda o en Australia, las fiestas fueran al revés. Okay. Porque allá, cuando hay verano acá, ya es invierno. Cuando hay invierno allá, es verano acá. Nosotros estudiamos las cosas, pero no estudiamos. Yo tengo un libro. Ese libro, esos dos libros que están ahí. Verde que está allá abajo. Espectacular. De sazón. Pues habla de todo. Fauna, flora, tipo de lluvia, cuándo, dónde, la cantidad. Y yo me puse a estudiar las fiestas, pero utilizando la historia y estudiando horticultura, estudiando
los tipos de topografía en diferentes lugares. Entonces, pues obviamente, diferente donde vive, pues algunos frutos eran diferentes en Asiria, como era Mesopotamia, o lógico. Ok. Pero nosotros estamos siguiendo el calendario de acuerdo a la Biblia, donde quiera que estés, que sale de Jerusalén. Y es agrícola, porque esta es la silla del gobierno de Dios. Hoy no hay un templo. Hoy no hay un sacerdocio vigente que pueda oficiar en el templo. Están los hijos de Aarón, pero no pueden oficiar porque no está el templo. Entonces hacemos el recordatorio de las fiestas durante los tiempos señalados. ¿Me sigue? Pero las fiestas se deben guardar de acuerdo al calendario religioso. El año sabático y los jubileos se cuenta del año civil. Ejemplo, mira, vamos a leer, y para la legalidad del calendario me gustaría volver de nuevo y hacerlo. Solamente en eso, porque me va a tomar una hora. Y estoy cansado. Este es mi Sí, segundo, ya esto es 1 hora y 20. sí, Y sí, y ya yo hice 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y ahora aquí sí. terminamos. Entonces, Yo creo que esa va a ser la próxima cita de nosotros bajo el sí, calendario. mira, en el capítulo 5, léete el versículo 3, el último versículo de Génesis capítulo 5. Es el capítulo 5, el último versículo. Sí, por favor. Dice capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem y a Cam y a Jafet. Ok, ahora ve el capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, un momentito por aquí. Capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de la agua vino sobre la tierra. Vete al capítulo 6, versículo 2. 6, Versículo 3, perdón, 6:3. 6, 3. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, ¿cuánto tiempo se tomó la arca para construir? Todo el mundo dice 120 años, pero Aarón, amén, Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos, después Dios le habla, tenía 600 cuando entró en el arca. Entonces, ¿qué pito tocan esos 120 años ahí? ¡Wow! Good question, right? O sea que no, se tardó más de 120 años. No. No, mira lo que dice el versículo 3. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Vamos a investigar eso un poco más. El versículo 3, la palabra, ve aquí dice con la humanidad. And the Lord says, my spirit shall not abide with humankind forever. Está hablando de una profecía a la humanidad, Adam. Usa el texto Adam. ¿Ok? Mira qué interesante, es una profecía para el tiempo determinado para el humano y después viene la era mesiánica. Ok, multiplica 120 por 50, que es el jubileo. 6,000 años. 6,000 años. Entonces está determinado que 6,000 años vamos a estar viviendo en esta mortalidad. En el séptimo va a haber una nueva creación, cuando vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. El diluvio representa juicio divino por la violencia y la injusticia de la humanidad. El Eterno va a permitir que los justos, como Noé y sus hijos, sobrevivan la gran tribulación. Después ellos va a haber una nueva creación en la tierra, una renovación de la tierra, y va a haber entonces nuestro sacerdote, fue nuestro sacerdote, que va a ser nuestro jardinero. Se llama Yeshua, pero en la Biblia es Noé. Y después vamos a volver de nuevo a restablecer el orden cósmico de la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo en griego es cosmos. Todo tiene que ver con una guerra cósmica entre Satán, el adversario, contra Dios.
Y Dios va a ganar la guerra, la ganó ya, porque la muerte ha sido derrotada. Por eso es que la resurrección del Mesías es tan importante. Entonces, la profecía en Génesis capítulo 6 tiene que ver con la condición humana, que después de 6,000 años, entonces va a haber una nueva creación y vamos a regresar al estatus que estaba en la creación. El libro de Apocalipsis habla lo mismo, que después de los 1,000 años no habla de un templo, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué después de los 1,000 años del Mesías no habla de un templo? Porque la tierra regresa a su estado original, como en Génesis capítulo 1. Familia, todo está aquí, pero necesitamos el templo para entenderlo y el vocabulario. Mi hermanito, gracias de verdad por tu oportunidad. Es un placer el honor que tú me estás dando y me gustaría una copia del video si es posible, porque quiero utilizar. Pero te agradezco mucho el honor y la oportunidad que me da compartir con los hermanos. Mi deseo es solo compartir lo que estoy aprendiendo, ni imponerlo, ni decir que tienes que creerlo. Vamos a estudiar. Mira, si yo tengo que cambiar mi posición en algo, porque mañana tú me das una información que yo no tengo y yo estoy equivocado, yo lo cambio. No hay ningún problema, porque lo que queremos es adorar al Eterno y que Él se complazca con nosotros. Así que, mi hermano, te agradezco mucho por el honor. No, gracias a usted en grande manera. Sé que hoy no ha sido fácil de tomarle su tiempo y poderle darnos esta enseñanza tan hermosa que hoy ha estado presentando. Y créame que evaluamos eso, le agradecemos eso que está haciendo por nosotros. Vive el Eterno. Un placer. Gracias. Yo le continúe bendiciendo y pues lo voy dejando por aquí para que pueda descansar. Shalom.